Esta mañana, caminando hacia aquí, de repente he visto en el horizonte que el cielo caía sobre la tierra, o que la tierra se metía en el cielo. Luego he pensado, mis sentidos me engañan. Y de repente vino la angustia. Y pude prescindir del cielo, y entonces pensé que podía prescindir del cielo solamente a condición de servirme de él. Así voy a intentar hablar entre el cielo y la tierra. Bien, he planteado un texto en dos partes. Una primera parte donde voy a hacer unos apuntes. Un texto que he titulado El retorno del amor. Entonces voy a hacer esta primera parte, que es una breve reflexión sobre algunos aspectos de lo fundamental y lo accesorio de la clínica. Y luego yo voy a ir a la clínica. He traído un caso de la unidad donde trabajo. Bien, entonces empiezo el texto. Eso es, lo fundamental es la clínica. La clínica psicoanalítica, la de Freud, a la que accedimos por un retorno primero, el retorno a Freud, realizado por Lacan a lo largo de su enseñanza y del cual nos hemos nutrido a lo largo de nuestra formación. Lacan, desde el inicio de su enseñanza, construyó una diferencia fundamental respecto del saber, que va a servirnos de brújula para este viaje hacia la Ítaca psicoanalítica. Me refiero a la diferencia entre saber referencial y saber textual. En este último año hemos asistido en la LEP a una proliferación de testimonios de fin de análisis que nos recuerdan en acto el saber obtenido al final de un análisis y nos dice que es un saber inédito, esto es, un saber textual, aquel que se construye para luego, si es su deseo, transmitirlo. Desde ahí podemos inferir que lo fundamental de la clínica es esa construcción particular, inédita y agalmática de un saber sobre el modo de goce de cada sujeto, sobre el modo en cómo cada ser hablante negocia con el ser sexuado que es, con la inexistencia de la relación o de la proporción sexual y de cómo cada cual articula en definitiva la posición en el lazo social. Quizás dividir las aguas entre lo fundamental y lo accesorio nos conduzca a una especie de propedéutica clínica que nos prepara el campo de operaciones en el cual ubicar nuestra clínica. Sin embargo, la regla fundamental, aquella por la que nos comprometemos con la palabra como puerta de acceso a la cura, diga todo lo que se le ocurra sin omitir o prejuzgar, hace de lo vano y lo fútil lo fundamental de la práctica analítica, para atrapar ese saber no sabido que sujeto a la construcción por venir llamamos inconsciente. Entonces tenemos como fundamental la clínica misma, la regla que la inspira y el acceso a ese saber inconsciente al que nos acercamos a través de las 5 vías clásicas: los sueños, los olvidos, los lapsus, el chiste y el síntoma. Los decires y los dichos, la palabra llena y la vacía, aunque sea pura tésera, el discurso, si es que se aloja en él, y el lenguaje son el material, el material al que aplicamos nuestra regla, nuestro método, el de la regla fundamental, para que de esta manera, fruto de la asociación libre, convierta en expresión del sujeto, claro, sujeto del inconsciente. Sin embargo, no es menos fundamental las observaciones de las condiciones de posibilidad que ponen nuestra clínica en funcionamiento. Contemplamos como condiciones imprescindibles de la clínica la tríada demanda inconsciente, transferencia e interpretación. Esta tríada, en parte, se ha connotado con la expresión de presencia del analista, el que puntúa los decires del analista y le permite componer el tejido de su inconsciente. Desde la demanda de quien nos habla dirigida a un otro, que se hace presencia para coger la misma, hasta su retorno en forma invertida, que vuelve
Aquí en la enuncia, la transferencia como sujeto supuesto saber se hace incontestable en nuestra práctica, al menos por el momento. La interpretación deviene entonces como fundamental, no solo la realizada por el analista, sino la propia tejida por el mismo analizante, con la diferencia de que el primero hizo la experiencia analítica y el segundo está en ello. Quiero concluir esta breve introducción con otro aspecto fundamental de la clínica que aquí nos convoca y recoger lo que para nosotros ha sido, es y será cardinal en nuestro hacer. Me refiero a la formación del analista. Tema complejo tanto en su concepción como en su realización efectiva, pero que consideramos fundamental o esencial para la pervivencia del discurso analítico. La formación del psicoanalista es, podemos decir, una formación continuada que debe liberarse como respuesta a lo que se ha denominado, creemos que acertadamente, las pasiones del ser, el amor, el odio y la ignorancia. Es fundamental, pues, no solo transitar por nuestra formación académica, por la experiencia clínica, sino también por la experiencia radicalmente singular de una cura, como condición de posibilidad para la presencia del analista. No quisiera terminar esta primera parte de mi exposición sin hacer una justa referencia a la última reflexión de Éric Laurent en el último congreso de la AMP. La intervención inaugural de Laurent el 2 de abril del 18, que a buen seguro muchos de vosotros conoceréis, se tituló «Disrupción del goce en las locuras bajo transferencia» y recoge una más que interesante reflexión acerca de la transferencia. Toma en consideración una cuestión que ya Lacan dejó sobre la mesa y que al hilo de los tiempos que corren no podemos eludir. Y lo formularía con una pregunta. ¿Cuál es el destino de la transferencia en el tiempo donde el fracaso del nombre del padre es indiscutible, donde la ausencia de garantía es la norma, donde la inconsistencia del otro pasa a una inexistencia que nos remite, bajo la forma del mensaje invertido, a una solución sintomática, que jamás olvidará la soledad del ser hablante? Es una conferencia de estudiar en profundidad donde se evoca el tránsito del sujeto supuesto saber a un concepto que del denomina de autoelaboración. Cito, el analizante sabe y es suficiente que se dirija al otro que no existe para que se produzca un efecto de retorno. Creo que se hace necesario transitar por estos puntos de interrogación al hilo de la nueva clínica que se hace manifiesta en los nuevos modos de goce que escuchamos de forma destacada en los jóvenes, en los hombres a los que el ideal y la duda les resulta insuficiente, en las mujeres que pugnan por otro goce, en las locuras ordinarias y en las extraordinarias. Una nueva clínica que nos tiene que seguir permitiendo anudar la pulsión a la vida y donde el retorno del amor pueda hacer condescender el goce al deseo. Bien, ahora voy a la tierra y voy a pie de obra.